Hola, mi nombre es Etel Sayak y yo soy coach especialista en relaciones de pareja. Y estamos dándole comienzo a nuestro episodio de Conversaciones íntimas, un podcast diferente, un podcast donde escuchamos o vas a escuchar cosas que muchas veces no contamos en las redes. Bueno, muy contenta de estar acá. Les cuento que la vez pasada, hace como 2 días, me puse a grabar el episodio y estaba re contenta con las cosas que habíamos conversado, todo lo que se había dicho. Y cuando me di cuenta, cuando estoy terminando, veo que no se grabó nada. Yo dije, bueno, tal vez no tenía que ser. Me quedé tranquila y dije, bueno, en otro momento lo hago. Y hoy me encontré sola en la casa porque mi marido salió. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a grabar. La verdad que no sé si voy a publicar este episodio o no, así que voy a buscar la mayor honestidad en cada episodio. Y, y lo digo porque en realidad yo soy una persona que en las redes sociales no, no comparto las cosas que me pasan. A mí me encanta escribir y siempre comparto, me encanta hablar y siempre hablo de cosas que te pueden enseñar, que te pueden educar, despertar, inspirar, pero no hablo de mí. Puede ser, yo qué sé, no sé, mi cumpleaños, un aniversario, pero a veces creo que es importante, mira, porque a veces cuando yo miro a otras personas que tienen otros logros, uno ve esa vida tan perfecta que uno cree que esa persona no pasa las cosas que uno pasa. Y yo creo que desde que empecé a ver eso, empecé también a darme cuenta que yo no compartía las cosas que me habían pasado. Y muchas veces escucho los testimonios de mis alumnos o de mis clientes y, y me traen muchos recuerdos. Creo que ha sido un camino bastante largo, un camino donde me he caído muchas veces, he estado en la noche negra, con la mano negra y con, no sé, la hormiga negra. Pero sí, eh, en este capítulo quería hablar de cuando el amor molesta. Los otros días conversando con una persona me trajo recuerdos de cuando a mí, en especial, me molestaba el amor. Loco, ¿no? Muchas veces, y yo creo de que, no sé, desde que estamos en la escuela soñamos siempre con el amor, como que estar en pareja, como encontrar el príncipe azul o esa persona, casarte, tener hijos, bla, 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 bla. Pero las personas que, como yo, hemos pasado la historia que hemos pasado, muchas veces para nosotros el amor no es lo que pensamos o lo que piensan los demás. O no siempre el amor nos va a dar esa felicidad que nosotros esperamos. Cuando vos creciste en medio del dolor, en medio del miedo, en medio de la violencia, del abuso, del maltrato, del abandono, uno llega a acostumbrarse a que todo eso es normal, a que se siente normal sentir la ausencia del amor. Aunque sí, los padres nos dijeron en algún momento que nos amaban, nos dijeron, seguramente nos han querido demostrar lo que ellos también interpretaban como amor. Pero nosotros nos acostumbramos a vivir así, en la ausencia del amor. Y nos pasamos la vida queriendo conseguir una persona que nos ame, una persona que, sí, que podamos tener una pareja, sentirnos amados. Pero eso la verdad que asusta mucho. En mi caso, a mí me daba eh, mucho miedo cada vez que alguien se acercaba. Y yo decía, bueno, quería tener una pareja, sí, claro que lo quería. Quería tener a alguien, sí, yo decía que sí.
Pero a veces cuando miro hacia atrás me pregunto si yo realmente quería o decía que yo quería, ¿por qué elegía la persona incorrecta? ¿Realmente era eso o era algo más que hacía que yo eligiera la persona incorrecta? Claro que en el momento que yo conocí a esa persona, yo pensaba que él era. Claro que pensaba que él era esa persona que aparecía y desaparecía. Y yo también pensaba que esa persona con el tiempo se iba a dar cuenta que, que como yo nadie lo había amado, como dice la canción de Bon Jovi. Yo también pensé que el amor se tenía que ganar, que con el tiempo él se iba a dar cuenta que yo era la incondicional, como la incondicional, la canción de Luis Miguel. Yo también pasé eso, que vos también en algún momento pasaste. Y yo creía que sí, claro, que buscaba el amor. Y estaba enamorada de un imposible. Pero me gustaba estar enamorada de un imposible, porque después con el tiempo me di cuenta que enamorarse de la persona imposible de alguna manera te protegía de conocer a más personas incorrectas. O sea, cuando vos te enamorás de una persona, cuando vos llegás a idealizar tanto a esa persona, llegás a convencerte a vos misma que esa es la persona, y vos ves que esa relación no funciona porque no es recíproco, y uno sigue intentando y queriendo y tratando y luchando y buscando y procurando y anhelando que esa persona en algún momento nos iba a amar. Y el estar tan metidos en esa historia de un amor imposible, como si fuera, no sé, una novela. Yo creo que miramos muchas novelas, o tal vez yo he mirado muchísimas novelas. Y después te das cuenta que de alguna manera, al estar tan enganchada con esa historia comprometida, ¿no? Con esa persona, claro, vos no ibas a ir e intentar conocer a otra persona, o tal vez lo hacías. Pero vos, en algún momento, en el fondo de tu corazón, vos decías, eh, pero él no es Juan. Ah, no lo puedo amar como a Juan. Juan, cualquiera sea el nombre. De alguna manera esa lealtad, ese amor imposible, hace de que yo no entregue o abra mi corazón a nuevas personas que llegaban a mi vida. Y muchas veces cuando el tiempo me ayudaba y lograba conocer otras personas y amar otras personas y olvidarme de esa historia, cuando yo veía que parecía que la cosa no estaba funcionando, venía un recuerdo, venía una canción y otra vez volví a pensar en esa persona. Yo no sé si a vos alguna vez te pasó, pero pasé muchos años de mi vida queriendo a una sola persona. Y esa persona logró ser alguien tan especial para mí, esa persona que, aunque me dijera que estuviera loca, aunque pasara el tiempo, si yo agarraba el teléfono, esa persona siempre contestaba, siempre contestaba. Y esa persona, tal vez de alguna manera hoy lo puedo ver que era como un chivo expiatorio que yo usaba para no poder reconocer, porque no podía reconocer que realmente le tenía mucho miedo al amor. Para mí, creo que cuando uno crece con mucho dolor y ves que las personas que supuestamente te tienen que amar
son las personas que tal vez más miedo te dan, son las personas que tal vez que más te lastiman. Y, y entonces como que uno termina teniéndole miedo al amor. Uno termina pensando que a veces es mejor no amar a nadie, porque, como dice el poema, tanto más amamos a alguien, tanto más arriesgamos perder. Y entonces te das cuenta de que cuando uno vive esa burbuja y vive amando a alguien en su fantasía, en la imaginación, aunque uno crea que eso no va a suceder, tarde o temprano eso sucede. Y no por una cuestión de que sí, que al final lo hemos logrado, sino porque uno lo ha imaginado tanto que con el tiempo eso termina siendo verdad, o sea, una creencia. Pero también recuerdo que cuando alguien se acercaba a mí, cuando alguien quería estar conmigo, cuando alguien tenía ese interés, cuando alguien realmente quería una relación conmigo, muchas veces yo aceptaba, pero usualmente esa persona no era la persona que a mí me gustaba, ¿eh? No, ese era el que me parecía a mí aburrido, ese era el como que, "Uy, qué fastidioso, ¿no? Qué molesto. eh, Cuando esa persona quería estar con uno. Sentíamos esa molestia, incomodidad, como rechazo, como que, qué fastidio que es esto. Y hoy cuando miro hacia atrás y me doy cuenta las cosas que me pasaban y no sabía reconocer y no sabía cómo explicar qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que yo sentía, hoy lo miro, ¿sí? Hoy miro ese pasado y me doy cuenta que yo no estaba acostumbrada, que para mí estar enamorada de una persona imposible, amar a una persona imposible, amar a esa persona que que yo esperaba que me amara con el tiempo, era como estar esperando el amor de mis padres. Y me doy cuenta de que muchas veces yo quería creer que amaba a esa persona. Y con el tiempo me di cuenta de que cuando uno solamente ve las cosas buenas de una persona, uno no puede amar a esa persona. Cuando uno no ve todo, ¿cómo uno puede saber que uno ama? O sea, te das cuenta, ¿no? Como que hasta los animalitos, tu mascota, ese es el que le falta una oreja, ese el que tiene un defecto y vos lo amás así y ese defecto que vos ves, lo ves hermoso, super cute. Bueno, eso es amor. Cuando vos lo amás, cuando vos lo ves y lo podés amar con lo bueno y con lo malo. Cuando uno pone condiciones, eso no es amor. Cuando uno solamente ve lo bueno de la otra persona, eso no es amor. Con el tiempo, claro, vos empezás a tener una relación y empezás a conocer a la persona, ¿sí? Pero o sea, el enamoramiento es la primera etapa, los primeros meses. Después, cuando viene la convivencia y las personas, o sea, esa persona empieza a tener actitudes y vos otra, y tienen problemas, pero todavía aún así eligen estar juntos, y vos lo ayudás y él te ayuda, te acompaña, se acompaña. El amor se construye con la convivencia. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos como en la primera fase y pensamos que eso es amor. Y ese recuerdo que tenemos es el recuerdo que amamos. Eso es el recuerdo.
No sé si se dieron cuenta que vos conoces a una persona y los primeros meses o los primeros meses parece todo tipo honeymoon y entonces después vienen las peleas, qué sé yo, no sé, te engaña o lo que sea y uno quiere volver con esa persona, pero no quiere volver, uno siempre quiere volver a la primera etapa, a la etapa del enamoramiento. Y sin embargo, lo más lindo que es poder transitar toda la turbulencia de esa relación, porque los dos eligen resolver los problemas y estar juntos, porque se eligen a pesar de los problemas y ven que una persona puede traerte problemas o puede tener un problema, pero esa persona es mucho más que sus problemas. Entonces ahí vos amás a esa persona y a pesar de que la persona tenga demasiados problemas, vos seguís eligiendo a esa persona y eso es amor. Eso es amor, es un lazo incondicional y verdadero, porque ahí es cuando vos decís, no me importan los defectos y los problemas que tenga, yo quiero estar con esa persona. Y después con el tiempo te das cuenta y te das cuenta de otras cosas, ¿no? Pero yo recuerdo que me había acostumbrado. O sea, ahora, o sea, me doy cuenta, ¿no? De que yo me había acostumbrado a la ausencia del amor. Entonces, todo quedaba en mi imaginación. Entonces, cuando yo conocía a una persona, eh, y la persona estaba interesada, sinceramente a mí me molestaba. Y te digo que hasta el día de hoy, o sea, hasta que llegó un momento que yo empiezo mi transformación, empiezo a trabajar en mí, en mis heridas, en mis creencias, en mis miedos, en mis pánicos, porque a mí me daba terror estar en pareja. Yo, yo le huía al amor. Yo tenía miedo de, de saber que si estaba en una relación yo tenía que confiar en esa persona. Yo tenía miedo que si yo abría mi corazón a esa persona me lastimara. Entonces para mí durante mucho tiempo era mucho más seguro amar a alguien en mi fantasía. Sí, claro, esa persona existía, sí, claro, yo lo veía, pero no era una relación, ¿sí? Era una relación tal vez a la distancia, tal vez sin compromisos. Era mucho mejor el amor así, en mi mente, porque en mi mente nadie me traicionaba, nadie me dejaba, nadie me abandonaba, nadie me hería. Y muchas veces nos pasa eso. Y con el tiempo me di cuenta de que sí, yo decía que quería estar en pareja, pero en realidad tenía mucho miedo al compromiso, tenía mucho miedo a confiar en las personas. Y así pasé muchos años y después con, con el tiempo empecé como que a calmar más los miedos, a vivir ya un día a la vez, ya empezar a ver realmente qué me pasaba, a trabajar en toda mi historia. Y sí, llegó una persona que, que se brindó y yo por primera vez tuve la valentía, porque yo creo que esa decisión fue el resultado de ser valiente. Esa valentía de estar y querer y arriesgarme a que me amen, eso fue valentía. Entonces muchas veces nosotros pensamos que queremos que nos amen. Sin embargo, no es así. Muchas veces huimos del amor. Y a veces, te digo, yo creo que a veces hasta siento como que, vieron que hay países, personas que tienen tienen la costumbre de decirte mi amor, mi vida, amor, corazón y todas esas clases de palabras muy cariñosas y durante a mí mucho tiempo eso me caía mal.
A mí me molestaba que alguien que no me conociera me dijera, eh, mi vida, mi amor. eh, y hasta el día de hoy, o sea, yo sé que obviamente que ya es una costumbre, pero al principio para mí no era costumbre. Al principio para mí era escuchar eso hasta que a mí alguien me dijo, no, en mi país todos hablamos así. Entonces yo como que ya entendí más. Pero al principio yo, yo estaba perdida, no entendía. Y después con el tiempo me fui acostumbrando. Pero aún así, a mí no me gusta que me digan mi amor, corazón, te amo. Hay gente que se dice te amo y muchas veces yo sé que me pueden tener un cariño especial. Pero cuando alguien me dice te amo, yo qué sé, una amistad. A mí me molesta y no me gusta, no me gusta. Si esa persona no me conoce, si esa persona yo nunca le abrí mi corazón, eh, es mentira. Una persona puede tener un afecto muy especial y yo tengo el afecto o tengo mucho cariño especial por muchas personas que prácticamente no conozco. Pero decir amor, no, por lo menos no. Yo qué sé, no sé, tal vez cada persona tendrá una opinión diferente. eh, yo qué sé, hay personas que no sé, que no tienen ningún conflicto. Pero bueno, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Y, y yo creo que, mira, para mí la palabra amor es una palabra tan, no sé, yo creo que es prácticamente mi historia. Crecí con en la ausencia del amor y después eh, camino, viste, como que corriendo la zanahoria, queriendo em, o buscando la felicidad y en realidad corría escapándome de ella. Porque cuando uno elige las personas incorrectas, no una vez, muchas veces, o sea, tiene que haber un motivo. Y no me gusta hacer así tipo, qué sé yo, romantizar todo eso. Claro que hay un motivo. Pero cuando uno, o sea, vos lo ves y vos decís, ¿por qué esa persona se elige siempre la persona incorrecta? O sea, tiene que haber un motivo. ¿A ustedes no les pasa? O sea, ¿no te llama la atención? ¿No te llama la atención de, yo qué sé, no sé, siempre tener el mismo problema? ¿No te llama la atención de, qué sé yo, si tenés más de 40 años o 30 años o 50 años y vos decís, vos, mirá tu historia. ¿Qué te pasaba cuando tenías entre 20 y 30 años? ¿Qué te pasaba cuando tenías entre 30 y 40 y entre 40 y 50? ¿Cuáles eran tus problemas? Pregunta, ¿eran problemas diferentes o eran siempre el mismo problema? Y a todo esto, la culpa siempre fue de los demás. ¿Era siempre eso? Que las circunstancias, que el gobierno, que mi ex, que no sé qué, que esto no sé cuánto. eh, O sea, siempre. Entonces, con el tiempo nos damos cuenta y nos cansamos. Y nos cansamos. Siempre como que estar tirando flecha, ¿viste? Un tiro al blanco y nunca darle en el punto. Y cuando vos te cansás y cuando vos estás cansado de decir, pucha, loco, siempre hay un problema un martes 13. En ese momento es cuando realmente estás mucho más cerca de la solución que del problema. Cuando vos te cansás de esperar que el gobierno solucione tus problemas, te cansás de esperar que tu pareja cambie, te cansás de esperar que las cosas cambien, que las circunstancias, que la crisis, que el gobierno, que mi ex, que el pasado. Cuando vos te cansás de eso, ahí es cuando uno agarra un poco más de humildad y está más dispuesto o dispuesta a hacer cambios. Porque hasta que uno piensa que el problema es de los demás, que mi ex, que esto y aquello,
Y la gente dice, Etelvina, Etel, vos porque no sabés lo que me está pasando. Pero no nos damos cuenta que nosotros también contribuimos con las cosas que nos están pasando. A veces, este, yo creo que caminamos, o sea, vivimos la vida durmiendo y tomamos decisiones durmiendo. Y tomamos decisiones pensando que no va a pasar nada y esperando que si algo pasa, que venga no sé, hada madrina y nos ayude. Sentimos y queremos hacer las cosas bien, pero no tomamos las decisiones correctas. No tomamos las decisiones correctas para que eso suceda. Entonces, muchas veces pensamos que sí, que las cosas van a cambiar, pero cuando nosotros nos cansamos de esperar de que las cosas cambien, cuando nosotros nos cansamos de esperar que tu pareja cambie, nos cansamos de esperar que todo cambie y empezamos a dejar eh, o estamos dispuestos a que podemos ser valientes, podemos ser valientes y atrevernos a salir de esa burbuja donde de alguna manera nos sentimos protegidos, esa burbuja que de alguna manera nos protege del dolor, pero también del dolor y del amor. Tener ese amor incondicional, ese amor fantástico, que cada vez que suena esa canción, de alguna manera aparece esa persona y te llama. Y esa persona siempre está. Y uno llega a creer de que es el destino. Ay, me río porque me trae tantos recuerdos todas las cosas que digo. Yo recuerdo cuando tenía alrededor de unos 20 años, 22 años tal vez, conocí a Juan. Y con el tiempo yo supuestamente estaba enamorada de él. Pero él solamente quería verme de vez en cuando. Y después llegó el momento en que yo empecé a darme cuenta que la cosa no estaba funcionando y estaba un poquito cansada de esa situación y veía que como que todas mis amigas empezaron a tener pareja, empezaron a casarse y yo sentí como que no tenía nada que hacer. Y fue cuando me fui del país a los 25 años. Con el tiempo, claro, yo conocí otros amores, otras personas. eh, Amé, claro que amé. Pero sí recuerdo que había momentos en que yo veía de que la cosa no funcionaba y yo volvía a pensar en Juan. Y, y yo no sé, pero cada vez que yo lo llamaba, él siempre contestaba. Y hoy me doy cuenta de que esa persona que siempre contestaba y de alguna manera em, no, no buscaba lastimarme. De alguna manera no buscaba ni hacía cosas para lastimarme. Porque nunca me prometía nada y nunca me prometió nada. Siempre fue totalmente honesto conmigo. Siempre fue muy honesto. Y eso creo que es lo más lindo y hoy lo recuerdo con muchísimo cariño y después la historia sigue. Em, Vivo acá en los Estados Unidos,
alrededor de, qué sé yo, como 3 años, y a los 3 años creo que de vivir en Estados Unidos, sí, 3 o 4 años, eh, un día lo llamé por teléfono y nos pusimos a hablar. Yo estaba viviendo en aquel tiempo en Miami y él vivía en Argentina. Y empezábamos a hablar por teléfono y eran horas y horas y horas hablando y hablando y otra vez ese amor que yo decía que tenía por él regresó y otra vez, pero hablábamos, nada, yo que sé, hablábamos un montón de cosas y a la vez no hablábamos nada. Pero a los meses yo regresé a mi país y ese sueño que yo soñaba con este ser la novia de Juan, despertarme con él, que me presentara a la madre, que y fuéramos al mall o que fuéramos a pasear. Yo soñaba con todo eso y eso se hizo realidad para mí, casi, hasta que llegó un momento como que nos casamos en Argentina y yo tenía que regresar a Miami para hacer los trámites de inmigración y él se quedó en Argentina. Fue algo bien doloroso para mí, eh, y casi durante 2 años estuvimos luchando para que él entrara a los Estados Unidos y nada, cada aplicación que hacíamos no, nos la negaban, cada aplicación también tardaba meses en tener la respuesta. em, y pasaron muchas cosas también en el, en el camino y, y no, no pudo ser, no pudo ser. Los dos nos cansamos, eh, y nos distanciamos. Sin embargo, yo siempre soñé con regresar a Argentina y, y volver a verlo. Y así fue. Pasaron 12 años, 12 años donde yo, obviamente, cada uno tiene su historia, él la suya y yo la mía, y después de 2 años, 12 años, un día regresé a Argentina y la noche que yo estaba regresando, me acuerdo que mi vuelo, yo paré en Colombia porque tenía una conferencia en Colombia, él me escribió, no me acuerdo ni por dónde, y, y le dije que estaba en camino. y, y nos volvimos a ver. Y pude volver a verlo y fue algo muy extraño porque habían pasado tantos años y yo no sé si alguna vez a ustedes les pasó que dejan de ver una persona y después la volvés a ver y es como que estás como medio en shock. Y los dos nos mirábamos y me acuerdo que él me dijo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y fue muy lindo. Sí, me quedaron los mejores recuerdos porque aunque esa historia no funcionó, em, para mí que esa persona después de 12 años haya querido volver a verme y encontrarnos y prácticamente, no sé, eh, estar ahí para mí significó mucho. Ahora, si nosotros alimentábamos eso, eso tal vez podría haberme llevado a otro lado, pero sin embargo fue algo así muy de volver a vernos y necesitamos esa tal vez oportunidad de la vida donde vos te encontrás con ese amor de adolescente y bueno, fue muy lindo. Y hoy forma parte de uno de mis mejores recuerdos porque el día que me casé con él, yo, me casé con el amor de mi vida, sin ninguna duda. Nadie lo podía creer. Finally, del tanto que jodía. Pero bueno, es así, ¿no? Como cuando uno ama a esa persona a la distancia, cuando uno ama a esa persona en la imaginación, cuando uno ama esperando que te amen, con el tiempo se torna algo eh, imaginativo, o uno lo idealiza, pero se viven momentos muy bonitos. Yo creo que todas las personas de alguna manera tendrían que vivir un amor así, como en las novelas. Pero bueno, la idea era de eso, de cuando, cuando vos sufrís mucho en la infancia y te queda una idea, te queda un concepto, ¿sí?
Vos identificás la familia, el amor, las parejas con el dolor o con amor. Entonces, cuando vos vas por la vida, vos buscás lo que conoces, ¿sí? Y no te das cuenta, buscas lo que te es familiar para vos. Si tus padres, si tú, o sea, si creciste sintiéndote, qué sé yo, abandonada, rechazada, creciste en el miedo, creciste luchando para que te vean, uno tiende a buscar eso en sus relaciones y, y no nos damos cuenta. Por eso cuando uno se cansa de cualquier situación, así sea con las relaciones, con el dinero, con la salud, con la carrera o lo que sea, cuando vos ves que tenés un problema y ese problema parece repetitivo, uno tiene que ir al problema, tipo perro bulldog, viste, que agarra la pierna y hasta que no llegue a la raíz, no la suelta. Y eso es lo que hace un buen coach. Un buen coach te agarra y hasta que no llegue a la raíz de tu problema, no te puede soltar. Por eso considero que siempre para mí es tan importante. Yo adoro a los coaches que, que son coaches. Hay muchas personas que no, que lo único que les interesa es vender sus cursos y bueno, se quedan con los que tienen éxito y los que no tienen éxito. eh, los dejan de lado. Y así pasa con muchas cosas y así es la vida. O sea, el que tiene resultados yo estoy con vos porque tenés resultados incondicionalmente. Ahora, si vos no tenés resultados, besito en la frente y otra cosa. Así es la vida. Y uno tiene que aprender a vivir la vida así. Esas cosas te van a pasar. Por eso cuando yo conozco a alguien que siento como que está dispuesto, primero, a dejarse guiar y a atravesar como que el pasillo ese, ¿no? Para llegar a la raíz, ahí es cuando empiezan a tener cambios. Ahí es cuando realmente, hasta que vos no llegues a la raíz, hasta que vos no encuentres esa razón, el motivo principal que por qué uno hace lo que hace, hasta que uno no logra eso, no se producen cambios. Uno siempre es como, no sé, darle como que una galletita o un caramelo a alguien, ay, sí, transitoriamente deja de llorar, pero, eh, pero sigue adelante. Y después vuelves otra vez al mismo problema. No, eso no es transformación. Eso no, ahí no hay cambios. Entonces, cuando uno ama y cuando uno quiere amar, uno tiene que analizar su historia. La historia no se hizo para repetirla, la historia se hizo para tomarla como punto de referencia y para que veas qué es lo que está pasando y dónde está. Porque yo creo que todo es posible. Y para que te des cuenta que vos también lo puedes tener. Vos podés tener esa pareja bonita, esa carrera, esos logros que vos querés, vos también podés tenerlos. Todos los logros que vos querés. En la medida que vos estés dispuesto, ¿sí? Que estés dispuesto a atravesar el proceso. Claro que nadie quiere sufrir, quiere que todas las cosas te salgan bien, pero en realidad, señores, todas las personas tienen, o sea, un issue, todas las personas. O sea, eso de que te muestran las fotos en las redes sociales y que está todo bien, eso es la isla de la fantasía. Los seres humanos todos tenemos problemas y situaciones. La única diferencia es que encaramos los problemas de una manera diferente, que esos problemas tienden a ser situaciones. Cuando vos no tenés herramientas, no tenés un acompañamiento, ese problema se convierte en un problema mucho más grande y con el tiempo puede llegar a ser repetitivo. Entonces, con lo que quiero decir es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que decimos
que queremos el amor, pero muchas veces el amor nos molesta, nos molesta. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar porque de repente nuestras emociones se disparan y empezamos con la ansiedad, con querer mirar el teléfono todo el tiempo, stalkear y toda esa obsesión. Queremos amor, pero no sabemos amar porque nadie nos lo enseñó antes, ni tampoco hay un curso. Eh, Amar nace desde aprender a mirar tu historia, empezar a sanar, a hacer un inventario de todo, lo bueno y lo malo de tu historia. Y con el tiempo te das cuenta de que hay cosas que pasaron hace demasiado tiempo y que a veces uno tiene que perdonar y seguir avanzando. Pero eso se hace. Muchas veces decimos que lo queremos hacer, pero muchas veces no lo logramos. Necesitamos un acompañamiento. Espero que este episodio te haya resultado, que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal, dejarme un comentario, un like, compartir este episodio con alguien y seguirme escuchando. Esto fue algo de conversaciones íntimas. Mi nombre es Ethel y yo soy tu coach. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en la próxima.